Vamos a comenzar nuestro estudio de la Biblia de la tarde con el tema del pecado. Ahorita había comenzado, pero nos tocó suspender porque el perrito casi me tumba las cámaras. Entonces, bueno, bienvenidos al estudio de la tarde. El Señor dijo a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera, nos convencería de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creemos en Él. Así que el tema es largo. El tema para hablar del pecado a veces no es muy agradable para personas. Y tanto usted como a mí, tanto a usted como a mí, si nos preguntan que se ha cometido pecado, pues las personas no les gusta decir. Sí, pregúntale a sus hijos, bueno, usted ha cometido pecados, ¿qué pecado ha cometido? Casi que ni al cura se los quieren comentar, o a la esposa, al esposo, al papá, a los hijos, a los hermanos, a su jefe, a su empleado, le pregunta qué pecado ha cometido. No, yo no he hecho nada, yo no he cometido nada. Eso es debido a el temor que nosotros tenemos, o a lo que nosotros podríamos experimentar como castigo por haber cometido algo que no está bien. Entonces, no sucede a nosotros que cuando no hacemos una diferencia clara entre qué es el pecado y qué es la maldad, y también los tipos de pecado que hay, entonces no, para nosotros no sería claro. Me está brillando un poquitico aquí en todo el centro, precisamente donde están los nombres. Espérate, a ver si de pronto lo corro para acá, a ver si de pronto ahí va a funcionar. Déjalo ahí, yo miro aquí, porque es que si no, no van a poder leer bien los tipos de pecado, pero ya creo que lo estoy corriendo aquí a ver si de pronto me mejora un poquito. Bien, el caso es, nosotros cuando estamos hablando de pecado, es muy importante que nosotros tengamos una idea clara de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nos puede pasar, porque la verdad es que cuando se habla de pecado nosotros entendemos que debe haber un juicio o un pago por ese pecado. De hecho, Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Claro, también dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, pero la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque en Génesis, Dios le dijo al hombre: si come el árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Es decir, ¿quién quisiera morir? Nadie quiere morir. Y como nadie quiere morir, entonces tampoco quiere decir el pecado, o no quiere delatarse como una persona que ha cometido el pecado. Entonces eso nos introduce a un tema que es muy importante que se entienda, porque desde Génesis, que fue cuando la Biblia está diciendo en Romanos capítulo 5 versículo 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces lo primero es que nosotros, desde el momento en haber cometido el pecado, que es el pecado original, es el pecado que originó nuestro estado de separación o de muerte espiritual, desde ahí se desató el pecado esencial, que ya la naturaleza que hay en nosotros, que el Señor dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vamos a leerlo en Juan capítulo 8 para mostrarla el esencial. Vamos a leer un poquitico acerca del esencial para luego hablar del de conducta. Juan capítulo 8 versículo 40. Vamos a leer desde el 39, vamos a leer para aclararlo mejor. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eso dice todo el mundo. Yo escuché una vez una señora que salió por la calle y encontró a un hombre borracho tirado en el piso y como hasta vomitado, todo nos contó, y que se había detenido y le había dicho: ay, hombre, caballero, señor, pero usted qué hace ahí, mire que usted es un hijo de Dios, eso no es una buena forma de vivir. Y yo le dije: pero ¿a usted quién le dijo o cómo sabe usted que él ya es un hijo de Dios? Es que la religión nos ha enseñado que todos somos hijos de Dios,
que Dios ama a todos y que nosotros podemos orarle al Padre y que todo el mundo puede decirle a Dios Padre. Entonces, ay, papito Dios, y yo le dije a papito Dios, y entonces, pero resulta que los hijos de Dios no son desde que nacen. Desde que nacen, Jesús mismo dio testimonio, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Si vosotros, dice, vosotros, si vuestro padre fuera Dios, perdóname, voy a leer literalmente como dice aquí, 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, está preguntando. Y él mismo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es una cosa que es fácil de entender para uno cuando ya tiene fe, pero es difícil para ellos. ¿Por qué? Porque no entienden el lenguaje que nosotros decimos cuando habla que no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Porque como la palabra no está, si la palabra estuviera, seríamos hijos de Dios. Pero como no está la palabra, porque la palabra fue cortada desde el huerto del Edén, entonces los hombres ya no tienen la naturaleza de ser formados por la palabra de Dios para ser hijos de Dios, sino que nosotros hemos sido formados por la naturaleza satánica, que ese es el punto al que quiero llegar, a Satanás, ¿sí? Pero nosotros no somos hijos de Satanás. Mire lo que dice aquí. Dijo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No dijo vosotros sois hijos del padre del diablo, no dice que son hijos del diablo, dice vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando está hablando del padre, tocamos un poquito ayer, es que padre quiere decir el patrón, o digámoslo así, en el idioma de veterinario, un toro se llama el toro padrón, o el macho, el que fecunda, fertiliza y hace que tenga la genética. Pero en el caso de vosotros sois de vuestro padre el diablo, es que ustedes han seguido el patrón, los lineamientos, o han sido educados o enseñados o formados por medio de la naturaleza del diablo, ¿sí? ¿Por qué lo podemos descubrir? Porque él mismo está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está hablando de la formación. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, entonces formó al hombre del polvo de la tierra. Lo formó, quiere decir que le dio palabra. Cuando le dijo, sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, en el momento de decirle: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comiere ciertamente morirás. Ahí está siendo formado, ahí está siendo entendido, ahí está siendo inspirado, ahí está siendo educado por Dios. Está teniendo la naturaleza, entre comillas, divina, para ser formado por la palabra de Dios. Dije: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si yo le preguntara a cualquiera de ustedes si algún día ha dicho mentiras, de pronto me van a decir: no, yo nunca he hecho mentiras. Hay gente que está mentirosa que dice que nunca ha hecho mentiras. Entonces uno no sabe si es un mentiroso él o el diablo, porque el Señor dijo: el diablo es un mentiroso. ¿Acaso la misma mujer no fue, vamos a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3. La misma mujer es la que confiesa que el diablo me engañó, es decir, me mintió y me engañó, y con esa, al mentir y al engañar, produjo en ello la muerte, ¿sí? Entonces él está diciendo: vosotros sois ahora de vuestro padre, no hijos, sino que ahorita le pertenecen a él. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron obedecerle a él y no a mí. Entonces si Adán obedece a la palabra de Dios, pues seríamos de Dios, ¿sí? Pero hay algo, que el mandamiento de Dios se lo dio al hombre y no a la mujer. Y eso es lo que quiero que lleguemos a este punto de añadirle a los pecados que estamos hablando, el pecado satánico, para ver la diferencia. Y para poder entender esa parte de la Biblia donde el Señor está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tómense un cafecito conmigo. Bien, entonces vamos a ir despacio. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ayer tocamos un poquito de eso. Dios nunca dijo, no toque. Dios le dijo, no coma. Pero como el mandamiento no se lo dio a ella, sino a él, en ese momento ella no era Eva, en ese momento ella era la varona. Sí, porque Adán le dijo, desde ahora será llamada varona porque el varón fue tomado. Eso lo vimos también en el capítulo 2. 23 dice, dijo entonces Adán, esta ahora de hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. O sea que no, esta la va a llamar Eva. No, más adelante cuando comete el pecado, ahorita vamos a entender un poquito, es para aclarar un poquito más esto, dijo que será llamada varona. Y esa varona que fue tomada del varón no recibió el mandamiento, sino que quiere decir que de ahí, de ellos salió el compartido en el espíritu, así como por decir algo, uno siembra una papa y salen ahí, se salen más papas, o la yuca, cuando sale y salen de ahí de hacia abajo más yucas del mismo árbol, salen y se ramifica, porque no llenó la tierra de hombres espirituales, sino primero llenó de hombres y de toda la tierra que estaba llena de los hombres, luego llamó a un hombre que tenía papá y mamá y lo puso en el huerto del Edén y sopló en el aliento de vida, y entonces cuando ya él pudo encontrar que Dios era el único que podía verlo, él ya vio que era diferente a todos los que habían llenado la tierra. Entonces cuando Dios lo mandó para que pusiera el nombre a todos los animales que había, él le puso el nombre a todos los animales, pero para él no halló una ayuda idónea, o sea, no encontró que había la cebra y el cebro, el burro y la burra, el caballo y caballo, ¿sí? Y que eran iguales y que ellos podían familiarizarse, pero Adán no encontró con quién familiarizarse. Así estuviera la tierra llena, déjalo salir, así estuviera llena la tierra, Adán no consiguió una persona que también conociera a Dios, comprendiera a Dios, que pudiera recibir el mandamiento de Dios y lo obedeciera, porque los otros hombres no conocían a Dios. Solamente Adán, el hombre que había salido de papá y mamá, ábrele un poquito, podía él escuchar a Dios. Pero el resto de los hombres que estaban sobre la tierra, de la cual se había llenado la tierra, ellos no conocían a Dios, ellos no lo conocían, entonces de allá no podía sacar una mujer. Entonces por eso fue que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque lo voy a tocar mañana. ¿Por qué no es bueno que esté solo? Porque no había una persona espiritual que pudiera comprender también el mandamiento, ¿sí? Por eso, aunque lo voy a adelantar estoy adelantando un poquito de mañana. Si uno se casa con si yo soy creyente, si yo tengo el Espíritu Santo, y si el Señor no le da a mi esposa también la fe y el Espíritu Santo, llevar la vida de fe con una persona que no tenga el Espíritu Santo es muy difícil. Por eso él dice que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque es que compartir una persona espiritual que entiende la Biblia, que acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural, y que puede discernir entre el mundo espiritual, el mundo de Dios, Jesucristo, y que esa persona llama a Cristo, mientras que el otro no ama a Cristo, porque él dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais, pero uno se da cuenta que no es hijo de Dios porque no ama a Jesús, aunque hay muchas personas que dicen que ama a Jesús, sí, pero también ama a la Virgen, o también ama una cosa. Entonces tiene varios dioses que no son verdaderamente a quien Dios puso para que amáramos, al Hijo. Entonces dijo, si ustedes fueran hijos de Dios me amarían. Entonces asimismo, si Adán ama a Dios porque ya lo conoce, pues de las mujeres que se había llenado la tierra no había, entonces mejor lo puso en el huerto, lo encerró y puso a la mujer, la sacó de la costilla y en ella no sopló aliento de vida porque ya sale de él, porque el hombre ya tiene espíritu y el hueso de mi hueso y carne de mi carne, ahorita tienen la misma inspiración y ya el hombre puede darle o transmitirle el mensaje que Dios le había dado a él, que puede comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol que está en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comían de él, entonces morirían. Pero
ella le contestó a la serpiente, que fue y la visitó muchas veces. No sé si le habrá llevado flores, no sé si le habrá llevado manzanitas, no sé si habrá hecho como Caperucita, no sé cómo hizo el lobo para llegar a Caperucita, no sé cómo la convenció finalmente de tantas visitas. Yo no creo que eso haya pasado una sola vez. Así le pasa a la gente cuando de pronto, digo yo, no sé, digo yo, cuando un hombre va a sacarse a la esposa, yo me imagino que no es con una sola vez que la visita, tiene que ir a encantarla, endulzarle el oído y hablarle, así como cuando yo conquisté a mi esposa, pero yo no le dije, ay, casémonos de una vez cuando la conocí. Me imagino que habrá excepciones de personas que dicen, ay, yo el día que me conocí le dije, casémonos y se casaron, no sé. Pero, por lo menos en mi caso, yo tuve que trabajar para conquistar a mi esposa. Entonces yo me imagino que también esta serpiente tuvo que trabajar a la mujer para persuadirla que verdaderamente no moría. Entonces, como ya la serpiente dijo, ella le dijo a la mujer, la mujer le dijo, es que mandó Dios que no comiera y no tocara. Entonces, obviamente, pues si toca y no pasa nada, pues claro, es que el mandamiento era no era no tocar, el mandamiento era no comer, y el pecado no era comer en sí, sino la desobediencia. Pero la mujer, como la mujer comió, pero ella sabe que ella no sabía que antes había tenido, que no tenía vida, sino que ella desde que nació con la inspiración del cual tiene temor de no comer del árbol de la ciencia del bien y mal, y ya sabe que Dios dijo esto, mientras que las otras personas que existían sobre la faz de la tierra ni siquiera sabían de la existencia de Dios. Eran los que habían sido creados en el capítulo 2, que se llenó de macho y hembra, ¿sí? Y los bendijo Dios, hijo, fructificad y multiplicad. Dijo, creó Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces la tierra estaba llena de varones y de hembras, como decir, entre los animales, uno pregunta, ¿cuántos perritos le nacieron? 7. ¿Y cuántas hembras? 3. ¿Y machos? 4. 7, hembras y machos. Así era antes de Adán y Eva, era varón y hembra, pero a esta le llamó varona, porque fue tomado del varón, o sea que tiene la misma naturaleza y la misma inspiración del varón, ¿sí? Que no es la hembra, que solamente sirve para reproducirse, sino que tiene la misma naturaleza de la inspiración del varón que recibió el mandamiento de Dios. ¿Está entendido hasta aquí? Yo le ruego al favor que ustedes me hagan por lo menos un comentario. Sí, estoy entendiendo o no, repítame. Mi esposa está siendo mi asistente para si usted tiene alguna pregunta y si lo está compartiendo o si usted nos quiere saludar, les agradezco para yo no sentirme como tan solo. La verdad, mi esposa me ha pedido el favor, como ella estuvo conmigo en el estudio bíblico que hice acerca del pecado hace unos años en la iglesia, y entonces ella me decía, lástima, no había grabado, debía volver a dar la enseñanza de la prédica. Y mire, pues finalmente esta fue la oportunidad para volverlo a hacer, para tocar este tema y dejarlo grabado. Me parece que es muy importante que si algún día una persona quiere aprender esto, pueda volver a ver este video, o ustedes se lo compartan algo para que puedan entender esto claramente. Por eso les digo, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor déjenmela, y si también la quieren compartir, pues les agradezco. También en YouTube, ¿sí? Sí o no, me gusta, no me gusta, si entendí alguna cosa, no me dejen sentir tan solo. Bien, entonces estamos diciendo que el diablo quiere decir el que separa, ¿sí? Diablo quiere decir el que separa, el que separa a Dios de los hombres. Es decir, que una cosa es Satanás y otra cosa es el diablo. Son lo mismo. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo, para poder entender esto. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 9. Dice, fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, que cuando ellos fueron arrojados a la tierra, fueron arrojados en tiempos, no sé si cuando ya estaban los nefilines, o antes que existiera el hombre, antes que Dios creara los cielos y la tierra, cuando todo estaba desordenado y vacío. El caso es que ahí ya fue arrojado el diablo, la serpiente antigua y Satanás. ¿Por qué se llama Satanás? Satanás es porque resiste a Dios o porque quiso ser igual a Dios. Porque él dijo que seré semejante, vamos a leerlo, en
Ezequiel 28, 12. Desde el 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así: así ha hecho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojaré entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Sí? Ahora, Isaías, capítulo 14, versículo 12. Yo voy como rápido, usted apunte, yo le voy a leer, para que no nos queden, porque no sé si ya todos se encontraron y si todos la están leyendo. Yo me guío por lo que mi esposa encuentra, entonces ya veo que ella encuentra, entonces yo sigo. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Se enalteció su corazón y quiso, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que Él es el que quiere, el que trajo el caos, y que es la serpiente antigua que se llama Diablo, que nos separa, y Satanás, que quiso ser el ser igual a Dios. ¿Sí? Ese es el título que él se gana por querer o pretender ser el ser igual a Dios. Entonces estábamos viendo que hay el pecado original, el pecado esencial, el pecado de conducta y el pecado satánico. El pecado satánico es el que trae como Satanás, y que, ahorita sí ciérrale porque si no vuelve a iniciar, pero déjale abierto la otra para que se den cuenta que esté cerrado. Pero es que si no, entonces me confunden más porque se la pasan así. Qué pena, pero no le cierres ahí. Es que ellos se van a dar cuenta que no pueden salir. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que, aquí, como estoy en mi casa, aquí están los perritos, están ladrando, incomodan un poco, por favor, disculpen, ¿sí? Yo creo que puede cerrar inclusive el plano un poquito. No, démoslo así. Bien, entonces, este diablo o este ángel que estaba en el cielo, que estuvo en el huerto del Edén, que se paseaba en medio del fuego, de las piedras de fuego, que era otro querubín, que era protector, que fue hecho tan perfecto desde el día de la creación, pero se halló en él la maldad, que él quiso ser el ser igual a Dios, quiso ser el ser, dijo: seré semejante al Altísimo. Entonces, cuando nosotros venimos a Génesis capítulo 3, porque es que hay personas que dicen: ay, pero eso usted ya lo leyó ayer, pastor. Sí, se da cuenta que es que hay que volver a repetir muchas veces la Biblia para poder entender cada porción, cada parte, porque es que Satanás, el Señor lo llama Satanás, también se le llama diablo, también le llama la serpiente. Entonces, para que entendamos el encuentro que tuvo este que fue el querubín protector y que encontró a la mujer que también encuentra a Dios, que también ya es un ser espiritual, pues obviamente ese ángel conocía el mundo espiritual, conocía el mundo de los ángeles, conocía que Dios un día iba a venir a tomar su reino, y estos hombres ya también tienen la conexión con Dios, y le llama la atención que dentro de todos los animales y entre toda la gente que había, solamente había uno que estaba en el huerto del Edén, que también se podía relacionar con los ángeles y que pueda también relacionarse con Dios. Entonces él viene de la envidia que tiene, que él fue echado fuera, que él fue sacado, que a él lo echaron del huerto, de ese huerto del Edén, del reino de los cielos. Entonces quiere venir a separarnos y hace que la mujer cometa un pecado muy parecido al de él. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. Ella le dijo, capítulo 3 de Génesis, versículo 3: pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Eso es lo que le pasa a mucho cristiano cuando se aleja o cuando pasa algo y piensa que no va a morir. Separarse de Dios, alejarse de Dios, causa la muerte. Cualquier cosa después de que usted recibe la gracia, sea su trabajo, sea su esposa, sea su profesión, cualquier cosa que lo haga separarse de la palabra, que lo haga separarse de la iglesia en Cristo, que lo haga separarse de la oración, de la lectura bíblica, está separándolo y está causando la muerte espiritual en el que ya tiene vida espiritual, ¿no? El que no tiene vida espiritual pues ya está muerto desde aquí. Nació muerto, su espíritu no tiene relación con Dios, entonces no tiene problema. Pero los que tenemos ya relación con Dios, los que hemos creído en su nombre, nos hemos bautizado en su nombre y los que hemos estado en él, pues ahorita lo que no queremos es abandonar, porque estaríamos experimentando casi lo mismo que experimentó Adán cuando fue sacado del huerto del Edén. Que nosotros no queremos otra vez perder la vida y por eso queremos guardar la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán no la guardó y la mujer también lo engañó, pero bueno, a eso vamos. Entonces la serpiente de la mujer le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dijo su inspiración, ahora sí me comprenden, que le dijo: ustedes van a ser como Dios, ustedes no van a morir. No crean, el Dios los está engañando. Es que Él es envidioso y Él no quiere que ustedes sepan qué es el bien y el mal. ¿Cómo para que usted sea como Dios? Porque como Él quería ser como Dios, como Él ya supo que estuvo allá, pero que ya no está allá, y ahorita lo que quiere es separarnos, por eso ahí era la serpiente antigua, que se llama diablo en ese momento, está separándonos, pero que se llama Satanás porque va a comenzar a hacer una obra de destruir el camino por donde viene el Hijo de Dios. Porque está planeado desde antes de la fundación del mundo que el Hijo tome su reino, pero que Jesús dijo: yo no voy a salir de una vez como el ser igual a Dios a tomar mi reino, sino que me voy a rebajar, voy a ser menor que los ángeles, que son los que van a estar a mi servicio en el reino de los cielos, y voy a estar por debajo en la tierra, y que ellos tengan más poder, y yo solamente me voy a someter a tu voluntad. Entonces Jesús tiene ese sentir y creó los hombres teniendo esa actitud de ser humilde y de obedecer con un tiempo. Entonces por eso creó en este universo, creó los tiempos para que Él solamente durante un tiempo estuviera acá y pasara, muriera y luego entrara y tomara su reino. Pero bueno, entonces la serpiente que tiene, la mujer que tiene el encuentro con la serpiente, que le dice: no, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Ser como Dios. O sea que la mujer sí está cometiendo el pecado satánico. ¿Sí? La mujer, escuche, la mujer está cometiendo el pecado satánico. ¿Por qué? Porque ella está diciendo: qué bueno saber el bien y el mal, porque Dios le dijo: no coma para que usted no sepa qué es el bien y el mal. ¿Qué es el bien y el mal? Ayer dijimos que la muerte, ¿cierto? Entonces cuando la persona tiene vida y luego muere, pues conoció la vida, está bien; conoció la muerte, está el mal. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, cuando ella vio que era eso, tomó del fruto, comió y lo dio también así al marido, el cual comió así como ella. Entonces yo les preguntaría a ustedes: ¿entonces el hombre también cometió el pecado satánico? ¿Será que sí? No. ¿Por qué? Porque la mujer no le dijo al hombre que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal no morirá, sino que será como Dios. No, porque entonces ya el hombre también hubiera cometido el pecado satánico y ya no podría Dios salvarlo. Lo que el hombre cometió fue el pecado de desobediencia, mientras que la mujer cometió el pecado satánico. Bien, vamos a verlo aquí mejor.
Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también al marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Se escondieron. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una pregunta que yo sé que Dios sabía dónde estaba, pero Dios quiere indagar, comienza a preguntar para saber dónde estás tú, es decir, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no estás donde te dije que estuvieras? Que lo labrara y lo guardara. ¿Por qué estás escondido? Entonces, ¿dónde estás tú? Es que la gente se esconde, ¿no? Le digo que cuando uno le dice que si cometió pecado prefiere esconderse y esconder su delito, porque es que el pecado trae juicio. Desde que Dios le dijo al hombre que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás, él ya sabe que va a tener que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él tiene ya el temor a sufrir las consecuencias. Entonces dijo, y él respondió, dijo, oí la voz del huerto, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Es que el pecado produce miedo. Por eso la gente no quiere decir su pecado, porque produce miedo. Porque la gente tiene miedo a morir. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No le dijo, ¿y por qué tienes miedo? Porque él ya sabe. Sino le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses de él? Es decir, desnudo, ¿qué quiere decir? Que perdió la facultad espiritual, como la vestidura, como que le quitaron algo. Yo no sé si usted algún día lo han robado, algo que es muy precioso o muy valioso para usted, y de pronto en esa incapacidad de lo que le quitaban a usted se siente como que le falta algo, ¿verdad? Siente como desnudo. ¿Me hace favor? Quita esta silla porque va a tumbar acá, o colócala a este ladito de lado. Ahí. Entonces él sabe, dice que se sintió como que estaba desnudo. Es como cuando le quitan algo a uno. Si le quitan algo a uno, pues uno siente que lo despojaron de algo. ¿De qué lo despojaron? De la vida. Entonces, cuando él dice eso, entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Escuche bien, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, quiere decir yo te desobedecí, ¿sí? Pero no está diciendo, ay, es que yo quise ser igual a ti, saber el bien y el mal. No, esa es la sabiduría que adquirió la mujer que cometió el pecado satánico. Pero el hombre no cometió el pecado satánico. Esto es muy importante entenderlo. No hace, ay, es que usted quiere las mujeres. No, ya voy a terminar. Es muy importante entenderlo, por qué la mujer cometió el pecado satánico y por qué el hombre cometió el pecado de la desobediencia y por qué Dios va a rescatar al hombre, ¿sí? Entonces, pero les voy a decir de una vez más bien, porque es que la mujer es la que concibe, ¿sí? El hombre es el que engendra. ¿Cómo es? La mujer concibe, pero el hombre engendra. O sea que los hijos son ¿de quién? Son del hombre, ¿sí? De hecho, cuando el hombre va a tener el hijo, la mujer tiene factor X, Y. Pero el hombre la mujer y el hombre el hombre es el que pone el factor o Y o X y define, ¿sí? Si es XY o XX. Entonces la mujer puede tener, para que el hombre decida si es hombre o mujer. ¿Por qué? Porque del hombre sale la semilla o la simiente. De ahí viene la descendencia y la mujer es usada, entre comillas, para darle hijos o para traer hijos, para prolongar la existencia de la vida humana sobre la faz de la tierra. Entonces el hombre necesita de la mujer para poder traer a luz a sus hijos que tienen su simiente, que son la semilla, pero la semilla que tiene el hombre es una semilla de desobediencia, pero lo que fue la mujer, esta primera mujer cometió el pecado satánico. Es para entender varias cosas. El pecado original es el pecado en el que nosotros nos encontrábamos antes de conocer al Señor. El pecado esencial, el que el Señor le dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida, porque esa naturaleza es difícil cortarla, porque eso ya es la esencia
del pecado, de la persona alejada de Dios y de la naturaleza que hay que transformar por medio del Espíritu Santo. Y eso se llama el proceso de santificación cuando la persona cree en Cristo. Y el pecado de conducta es el pecado que uno puede frenar, que lo vamos a ver más adelante en otra clase, cuando también Dios le dijo a Caín esto. Entonces, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Al hombre le preguntó solamente: oye, ¿has comido el árbol que te mandé no comieses? Solamente comiste el que no, es decir, me desobedeciste, ¿sí o no? Pero a la mujer le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Es diferente. Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Es decir, que la mujer, aunque cometió el pecado satánico, fue por engaño. Él la engañó pensando que iba a ser igual a Dios y no tuvo ese temor de conocer la ciencia del bien y del mal y de experimentar la vida y la muerte. Por eso es que ahorita uno va a entender por qué le cambió el nombre a la mujer después. ¿Qué es lo que has hecho? Dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita. No le dijo maldito al hombre, no le dijo maldito, ¿por qué me desobedeciste? A la mujer le dijo maldita, no le dijo, a la mujer solamente le dijo: ¿qué has hecho? ¿Sí? Pero a la serpiente se le dijo maldita, ¿sí? Nosotros nacimos como de la descendencia digamos, de espiritual de Adán. Salimos de la descendencia de Adán, pero nosotros no tenemos la descendencia satánica, sino de desobediencia, pero sí está bajo maldición por haber desobedecido, porque perdió la muerte, porque perdió la vida. ¿Por qué? Le dijo: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, si ya los mató, ahora sí podemos decir que los primeros hombres que fuimos tomados del polvo de la tierra, que se llenó del polvo de la tierra, que salió, por eso es que los hombres pueden nutrirse con las cosas de la tierra, porque el cuerpo vuelve a la tierra. Pero hay una diferencia en decir que formó al hombre del polvo de la tierra, y una cosa es diferente que hizo al hombre, ¿sí? Y surgió de la tierra. Al hombre que fue formado al hombre que es de la tierra lo formó y le dio espíritu, pero los hombres morían antes de cometer el pecado, de haber cometido el pecado original. La existencia eterna no era para la carne, sino para el espíritu que ha soplado en Génesis capítulo 2, versículo 16, cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida, fue un hombre viviente, en Génesis capítulo 2, versículo 7, perdón. ¿Sí? Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, el hombre fue un ser viviente. Entonces ya él es el que tiene espíritu y tiene eternidad y puede conectar con Dios. Pero este fue el que fue engañado. La varona fue engañada por Satanás y le hizo cometer un pecado satánico, pensando que podía ser como Dios, que podría vivir sin la necesidad de Dios, porque él dijo: seréis como Dios. Dios es eterno. Entonces le está diciendo: ustedes van a ser como Dios, van a saber el bien y el mal. Entonces la mujer está cometiendo un pecado queriendo ser, que no necesito de Dios para vivir para siempre. Eso es satánico, ¿sí? Pretender querer ser como Dios es satánico. Pero el hecho en sí, la obra que el diablo hizo, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, lo que hizo con nosotros fue separarnos. Diablo quiere decir el que nos separa. Entonces nos separó de él. Nos hizo que nosotros no fuéramos, que no tuviéramos esa conexión con él. Entonces él le está diciendo: mire, es que es para que entienda Juan 8:44, que dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, y es mentiroso y padre de mentira. Eso fue lo que Jesús vio en nosotros, que nosotros habíamos pertenecido a él porque decidimos obedecerle a él. Como le obedecimos a él, entonces comenzamos a ser formados o capacitados por él. Pero cuando Dios le dijo: y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, esa fue la formación que Dios le dio, y solamente le dio un mandamiento. Fue el primer alimento para su espíritu, para que tenga vida eterna: no coma el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si usted come, muere. No era así la fruta, ¿sí? De hecho, a muchos lugares que son de moteles le colocan el pecado original o el pecado, la fruta, y como si la manzana fuera el pecado, que
la relación sexual hubiera sido el pecado que cometió Adán y Eva. No, eso no tiene nada que ver. Lo que cometió el hombre fue desobedecer. Y lo que hizo fue la mujer, fue el pecado que el Satanás, que había cometido eso ya en el cielo, que quiso ser igual a Dios, ser igual a Dios, y le está diciendo a la mujer, usted va a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces la mujer, que no conocía, fue engañada, y Dios le dijo a la serpiente, pues por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Estoy leyendo capítulo 3, versículo 14. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Por eso es que dicen que la serpiente antigua tenía alas. Entonces ya él es el que cae y corta las alas. Digamos que ya no es el ángel que vuela, sino el que se arrastra como una serpiente. Y el pecho, sobre su pecho andará y polvo comerás todos los días de tu vida. Y yo le pregunto a muchas personas, ¿ustedes han visto alguna serpiente que coma polvo? Pero nosotros, ¿de qué somos hechos? Del polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces nosotros venimos a ser como presa para él. Mire, ya que los mató, trágueselos, en otras comillas. Entonces esa persecución del diablo sobre el hombre hace que el hombre ahora sí busque a Dios y anhele buscar nuevamente a Dios. Eso fue lo que Dios hizo. Entonces declaró una guerra. Capítulo 15, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Es decir, ustedes van a ser enemigos, ustedes tienen que ser enemigos. Pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. La descendencia del diablo es enemiga de la descendencia del que vendrá algún día. Es decir, la mujer tiene que parir algún día uno que salga de ella y sea el enemigo de él, y que dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le dijo a la serpiente, uno que sale de la mujer te aplastará la cabeza, o sea, le quitará la vida, le quitará, lo acabará, lo destruirá para que ellos sean libres, y tú en esa pelea vas a herir su calcañar. Con morder el calcañar no lo mata, pero sí lo hiere, y lo hiere como de muerte. Es decir, que el hombre, la mujer fue declarada ahorita enemiga de Satanás, y que toda su descendencia debería convertirse en enemiga de Satanás. Y desde ahí comenzar a buscar a Dios. Desde ese momento Dios le dio Hechos capítulo, yo lo leo bastante, Hechos capítulo 17, porque la gente lo que no sabe es eso, qué es el tiempo de vida que nosotros tenemos. ¿Para qué? Porque nosotros vivimos 40, 50 o 60 años. Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da todas las cosas. Él es el que da el aliento, Él es el que da vida, es el que no creo. Dios no necesita que nosotros hagamos imágenes para creer que sí hay un Dios. Dice 26, y de una sangre de Adán ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, que si nosotros vamos a vivir 80, 90 o 100 años, es el tiempo que Dios nos declara. Usted solamente va a vivir acá tanto tiempo. Usted no va a vivir 1000, no va a vivir 500. Va a vivir, le puso un término. ¿Para qué? Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. La gente pensará que es que nosotros estamos viviendo aquí, que Dios hizo este mundo para que lo disfrutemos. Para que, ay, tan lindo el sol y las estrellas. Sí, uno no puede decir que no tengamos el concepto de la belleza y de la hermosura. ¿Y cómo vamos a decir que la flor no es linda, o que huele, o que mi esposa es linda, que mi esposo es hermoso? No, pues tenemos eso está en el alma. Eso tiene que ver con lo esencial del hombre, en lo que está, con el cual podemos componer canciones, mandar cartas de amor, ser poeta, ser ingeniero. Todo eso está en el alma, ¿sí? Pero el espíritu es el que debía conocer a Dios, tener el mandamiento de Dios, que la palabra de Dios es espíritu, y esa llegaría al espíritu, mientras que la palabra que hablamos entre los hombres llega al alma, y las vulgaridades y todas las cosas que dicen llegan al alma. Por eso es que dice, ay, me hirió, es que es mejor que me pegue una cachetada y no que me hable así.
Claro, es que las palabras son duras y parten el alma. Pero nosotros tenemos un tiempo de vida desde Génesis que le dijo Dios a la serpiente que polvo comerás todos los días de tu vida, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces nosotros nos convertimos como como una cacería del diablo sobre personas que está matando constantemente porque él quiere devorar a cada uno. Y de hecho, Pedro está diciendo que mucho cuidado, que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Está hablando de los que ya tenemos vida, ¿no? Porque los que están muertos, la serpiente antigua es su alimento. No se preocupen que la serpiente los devora, pero los que tenemos vida, el diablo anda como león rugiente mirando si se lo devora y si le quita la vida, porque los que están muertos se los come la serpiente, o sea, le pertenecen al diablo. Por eso él dijo, ustedes pertenecen a vuestro padre el diablo. Y ahora, ¿cuál es el destino de ellos? Mateo capítulo 25. Ya el diablo que había sido encerrado en esta prisión esperando el juicio del gran día. Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque a la serpiente fue a la que le dijo, maldita serás. Y todos los que siguen y son formados, tienen la formación del diablo y no se quieren hacer hechos hijos de Dios, pues se irán a donde está el padre diablo. Porque le dijo, malditos, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mientras que los que recibimos la palabra, como Dios había preparado todo esto de antemano, entonces en el mismo 25, versículo 34, entonces el rey dirá también a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que sí había preparado un lugar eterno desde el inicio. Es decir, Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara, y Él está esperando, si ustedes le sirven de camino para que mi hijo se haga hombre y muera y resucite y tome su reino, venid, y ustedes van a ser benditos, van a recibir la bendición de poder también llamar algún día a Dios Padre. Esa era la posibilidad que tenía el hombre, pero ahorita nos da una gran fortuna, que no vamos a heredar ese reino como siervos, sino como hijos, porque conocimos al Hijo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque en Génesis, volvemos nuevamente a Génesis capítulo 3, cuando declaró a la mujer que dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Mas a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, de la mujer, no de la serpiente. Es que el hombre no obedeció la voz de la serpiente, o sea, el hombre no cometió el pecado satánico, sino que la mujer cometió el pecado satánico y en vez de obedecerlo a él, obedeció a la mujer, y la mujer fue la que quiso ser como Dios. Pero Adán no quiso ser como Dios. Entonces el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás todos los días de tu vida. Maldita será la tierra. Nunca maldijo al hombre, sino que será maldito si muere sin conocer a Dios, por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la bendición que Dios nos da. Pero espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con dolor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Polvo eres. Tú eres el alimento de Satanás de aquí en adelante. Polvo eres, volverás al polvo, pero mucho cuidado que ahorita tiene un enemigo que va a comérselo a ustedes. Imagínense la tierra maldita, el hombre que quedó en ese estado de muerte, alejado, un enemigo que es el diablo y Satanás, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí se le cambió el nombre, ahí sí le puso nombre, ya no es varona, sino que es la madre de todos los vivientes, por lo que le acaba de decir Dios. Que le dijo, que Dios le dijo a él, le dijo a ella, ¿sí? O sea, por lo que ella fue
ella fue la que va a traer al mundo un ser vivo, o sea, ella hay la madre de los vivientes, o sea, de los que tienen espíritu, y ya entre ellos dos ya pueden tener relaciones y ya pueden tener hijos, y los hijos que salen son los que tienen espíritu, que pueden comenzar a buscar a Dios y a ser enemigos del diablo. Luego vamos a ver el otro pecado ya mañana, ya llevamos casi una hora. Ustedes me disculpan las interrupciones, como estoy en mi casa, todos lo saben. Entonces el perrito pasa, ladra y y yo porque es que me da miedo es que me tumbe la cámara y entonces ustedes quedan ahí perdidos. Bueno, hermanos, entiendan, el pecado original es el estado en el que quedó el hombre por haber desobedecido. O sea que el hombre cometió el pecado de desobediencia. ¿Sí? De desobediencia. El pecado esencial, es que me toca sentarme. El pecado esencial es el pecado que el Señor le dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir que son los deseos. Y los pecados de la conducta son los pecados de las cosas que uno hace bien y mal, que la gente le llama pecado, pero que la verdad es maldad. Salmo 51, para terminar. Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea que desde David, que esto fue un salmo de David, cuando cometió el pecado, bueno, ustedes ya lo saben, me demoraré mucho volverlo a explicar todo, a enseñarlo, pero si ustedes lo leen. David cometió un pecado y cuando se confrontó con Dios, él sintió que había herido a Dios y que él estaba mal con Dios. Entonces le dijo que en maldad había sido formado. En maldad, o sea, en la conducta, su conducta era mala. Nosotros hablamos ayer que los primeros 4 mandamientos del decálogo, los 4 primeros son el pecado contra Dios, es tener otro Dios fuera de él, hacer la idolatría, no menospreciar su nombre y guardar el día de reposo. Son pecados eso sí es pecado contra él. Se peca contra él, pero se es malo con la gente. Uno es malo con la mamá y el papá, uno es malo, le quita al esposo o la esposa al otro, le roba al otro, dice mal testimonio o desea los bienes ajenos. Eso es maldad. Entonces cuando uno está hablando de la conducta, está hablando de la maldad. Cuando uno está hablando de lo esencial, es de lo que está dentro de mí, que yo quisiera no hacer, pero por dentro está que quiero matarlo. Yo no he matado, no soy un asesino, pero el solo hecho de serlo, ya esencialmente el Señor le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer, porque él es homicida, él es mentiroso, él es ladrón. Todo eso es la esencial que está adentro, que tratamos de frenarlo, pero que a veces es difícil y termina finalmente dando un fruto. Es el pecado de la conducta que el diablo aprovecha y nos acusa delante de Dios para causar la muerte. Pero el pecado satánico no lo cometimos nosotros, lo cometió la mujer. Entonces, para terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Esto es para reteñir acerca, porque estamos hablando de pecado, ¿no? Pecado. Versículo 2, capítulo 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces se oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él no tiene festivo. Él no duerme. Todos los que cometen los pecados de la conducta, el diablo aprovecha y lo acusa. Y si usted tiene un pastor o un líder que está siempre diciéndole que usted cometió pecado, que usted hizo esto, que usted hizo otro, le está ayudando. Antes, escuche bien, antes de conocer a Cristo, sí se necesita decir eso. Antes sí, nos fue dado la ley para que nosotros acusáramos únicamente para salvación. Para salvar, porque nosotros vimos que la palabra de Dios es cortante como espada de dos filos, o sea, corta para allá y corta para acá.
Entonces, cuando una persona usa la ley y no la sabe usar, resulta que termina quitándole la vida al uno y hasta se puede quitar la vida a sí mismo. Se mata a sí mismo. ¿Por qué? Porque la ley es demasiado cruel. Y cuando la gente no entiende que la maldad es una cosa y que el pecado es no creer en Jesús, a los cristianos ya dejar de creer en Jesús, dejar de pronunciar su nombre, se nos contaría como pecado. Pero ya de hecho estamos en pecado si no conoce a Jesús. ¿Por qué? Porque está muerto. No con el pecado satánico por no haber creído, por haber querido ser igual a Dios, sino porque ha desobedecido a Dios y ha sido formado por la maldad que hay en este mundo que le pertenece al diablo. ¿Qué es del diablo? Es el patrón del mal. Entonces, él después que nos hace cometer el pecado, luego nos acusa delante de Dios día y noche. Entonces, como la gente no sabe cómo vencerlo, pero aquí dice la Biblia, y el versículo 11, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues los que ya somos cristianos, pues tenemos que liberarnos de ese pecado y entender que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y los que ya hemos recibido la vida, el diablo lo va a acusar siempre, que los pecados de conducta lo va a acusar como si fueran pecados, como el pecado original que va a perder la vida. No, el diablo lo que quiere hacer con esto es separarlo nuevamente de la palabra, separarlo de la iglesia, y usa toda su artillería, no solamente con su conducta, sino hasta con todas las cosas de este mundo. Por eso dice que no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son contra el espíritu. Cuando uno hace más para la carne y para su espíritu, termina uno matando su propio espíritu después de darle agua. Eso es otra clase del pecado. Pero hoy quiero que entendamos eso. Muchas veces vamos a tocar acá, muchas veces vamos a tocar ese tema, muchas veces vamos a volver a leer las mismas citas bíblicas con el enfoque un poquito más profundo. Fíjese que ayer vimos lo mismo, pero hoy profundizamos un poquito más. Entonces, no se sienta incómodo. Digo, vamos a Génesis 3 otra vez, pero ayer lo leímos. Estamos como cuando un médico hace una cirugía, abre y quita primero piel, luego la carne, luego hueso, luego llega al órgano. Así va profundizando hasta encontrar el daño que hay en el hombre, en la persona, para poder recibir la palabra. Y por último, el pecado de la conducta, del cual nosotros tenemos que ser los cristianos. Se nos dio la sangre de Cristo para poder vencer esa acusación que nos hace el diablo delante de Dios día y de noche. Bueno, mis amados del Señor, que el Señor Jesús tenga misericordia, que nos dé su gracia y nos dé su bendición, y que cada uno de ustedes tenga paz en su espíritu. Que el Espíritu Santo vino a enseñar de pecado. Quisiera que todos los pastores enseñaran a sus ovejas la diferencia entre qué es pecado, qué es maldad, qué es el pecado satánico, qué es el pecado original, para que cuando una vez ya han recibido la gracia, no los vuelvan a matar con la ley. Porque la ley fue hasta Jesús. Si ya conoció a Jesús, ahorita no quiere decir que lleve una vida corrupta de la carne. No. Yo sé. Pero el pecado de la conducta no lleva a la muerte espiritual. Con el pecado de la conducta, si usted sigue esa conducta, Romanos capítulo 8 dice, después de tener la vida, usted podrá morir. Sí, claro, si vive para los deseos de la carne morirá, sí, pero los deseos de la carne no es solamente el adulterio, la fornicación y el robo. Los deseos de la carne, vuelvo y lo digo, es cualquier cosa que lo separe a usted de Dios. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, espada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Nada, porque si alguien nos separa del amor de Dios, causará nuevamente la muerte. Mañana vemos nuevamente, comenzamos aquí en Génesis, otra vez recordando y uniendo. Los espero mañana a las 6 de la mañana para hacer una reflexión de unos minuticos, después de haber orado un rato, y luego a las 10 de la mañana volvemos a tocar el tema de la Biblia, a las 4 nuevamente el pecado. Que el Señor Jesús les multiplique su gracia en abundancia y que ustedes puedan dormir hoy teniendo la paz de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Misericordia, gracia y paz de Dios.